Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión, edición 27 de mayo. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco, durante su audiencia general, nos explica por qué Dios no siempre nos da lo que le pedimos en la oración. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre una dificultad que para muchos supone una verdadera piedra de tropiezo en la vida espiritual. ¿Es verdad que Dios nos escucha? Y si lo hace, ¿por qué no obtengo lo que pido? Dos respuestas se pueden dar a esta cuestión. La primera y la más obvia es que nuestra mirada sobre las cosas es limitada y en la oración deberíamos intentar escuchar su voz y conformarnos con su designio de amor. Esta es la lección del Padre Nuestro, que en sus tres primeras peticiones nos llama a ponernos de parte de Dios, para que se haga la voluntad de Él, venga su reino, sea santificado su nombre. Lo contrario sería una suerte de magia que busca satisfacer los propios deseos, los propios intereses, sin verificar si son o no son conformes al proyecto de Dios. La segunda respuesta es más delicada, pues muchas personas rezan de forma humilde y piden cosas buenas. Sin embargo, Dios no siempre responde en la forma que esperamos. Y aquí puede ser interesante fijarnos en la lección que nos da el Evangelio. Jesús recibe muchas peticiones de multitudes fieles que se acercan. A veces la respuesta es inmediata. En otras ocasiones, sin embargo, el Señor nos llama a la perseverancia, como la mujer cananea que pedía por su hija, o nos llama a embarcarnos en un viaje de fe. Es el caso de Jairo, el jefe de la sinagoga. Primero siente que Jesús se detiene para atender otra petición. Después recibe la noticia de que ya no hay esperanza. Pobre hombre. En todas estas situaciones Jesús nos llama a crecer en la fe, de modo que sea esta virtud la que guíe nuestra oración y todos nuestros deseos tengan como fin la mayor gloria de Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, de México, de Perú, de Venezuela, tantos de lengua española. Los animo a dejarse guiar por el Espíritu que clama en nuestro interior, Abba, Padre. Pidamos crecer en la fe, la esperanza y la caridad, para en todo y por todo buscar la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Que el Señor los bendiga a todos. Muchas gracias. Dominus Vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. La religiosa que encaró a los militares en Myanmar nos explica su lucha pacífica. El 1 de febrero, un golpe militar derrocó al gobierno de Myanmar. Un mes después, esta imagen de la hermana Aung San Suu Kyi, arrodillada y afrontando pacíficamente a las fuerzas militares, dio la vuelta al mundo. Ahora, la hermana Tant cuenta la historia de su resistencia en el libro Mátenme a mí, no a la gente. Dice que su valiente acto no fue más que una forma de defender a quienes estaban detrás de ella. Solo quería defender a la gente, ya que estaban en peligro. Solo quería salvar a esa gente, a los jóvenes. Por eso me puse de rodillas, para que los jóvenes escaparan del peligro. La icónica imagen fue publicada en Twitter por el arzobispo de Yangon, el cardenal Charles Maungbo, un crítico del golpe militar. Su cuenta ha sido suspendida desde entonces. Aunque la hermana Tant aparece sola ante los militares en la foto, dice que sintió que Dios siempre estuvo con ella en medio del peligro.
El Espíritu Santo me llevó a hacer este gesto. Pensé que Dios actuaba a través de mí para salvar a estas personas. Por eso lo hice. La imagen de la monja de rodillas pidiendo la paz en medio de la violencia es un poderoso símbolo de misericordia y reconciliación. Hoy pensamos que ponerse de rodillas ante alguien es malo, cuando en realidad no lo es. Es un gesto de reconciliación. También significa perdonar a tu enemigo. Este gesto es importante incluso dentro de las familias. El Papa ha sido uno de los líderes mundiales que más ha hablado sobre la crisis de Myanmar. Y en mayo, Francisco presidió una misa en la Basílica de San Pedro por la paz en ese país. Más de 800 civiles han sido asesinados por las fuerzas militares en Myanmar desde febrero y más de 4.000 se encuentran detenidos. El Papa Francisco nos dice que la oración no es una varita mágica para resolver nuestras situaciones duras que estamos viviendo. El Papa ha dedicado 15 minutos a saludar a peregrinos antes de su audiencia general. Ha bendecido solideos, se ha puesto un manto indio y ha recibido incluso regalos de los niños. Luego en la catequesis ha reconocido que también él lo pasa mal cuando reza por algún problema y parece que no cambia nada. Tutti noi abbiamo esperienza di questo. Abbiamo pregato per la malattia di questo amico, di questo papà, di questa mamma e poi se n'è andato. Ma Dio non ci ha esaudito. È un'esperienza di tutti noi. El Papa ha explicado que no hay que confundir la oración con una varita mágica. Ha propuesto empezar a rezar siempre pidiendo a Dios que resuelva los problemas como Él quiera. Y por supuesto ha pedido no perder la esperanza. Recordó que Jesús resucitó al tercer día, pero que antes los discípulos creían que todo estaba perdido. Impariamo questa pazienza umile di aspettare la grazia del Signore, aspettare l'ultimo giorno. E tante volte il penultimo è molto brutto, perché le sofferenze umane sono brutte, ma il Signore c'è e l'ultimo Lui risolve tutto. Al terminar la audiencia, el Papa se ha detenido con muchas personas, entre ellos con esta superviviente de los campos de concentración. Se llama Lidia Maximovic y a los 3 años llegó en uno de los trenes de la muerte a Auschwitz. Ha mostrado su número de prisionera tatuado en el brazo y el Papa lo ha besado con respeto. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado siempre del capítulo 10 de Marcos, tenemos la experiencia del ciego Bartimeo. Sí, aquel que al escuchar que Jesús iba pasando por donde él estaba, comenzó a gritarle y a decirle: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos querían callarlo, pero él gritaba más fuerte. Al fin Jesús lo escucha, lo manda a llamar, le dice: ánimo, levántate, te está llamando el maestro. Y entonces cuando se acerca a Jesús, le dice: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le dijo: que vea, Señor. Y en el momento recobró la vista. ¿Cuántas veces nosotros andamos ciegos por la vida? Algunas veces tenemos los problemas tan fuertes que no nos permite ver la luz que está detrás de ellos. Algunas veces las situaciones son tan duras que no nos permite ver la esperanza que ilumina el trasfondo de esa situación. Y eso nos pasa muy a menudo. El Evangelio de hoy nos invita a gritarle a Jesús que tenga compasión de nosotros, a gritarle a ese Señor para que su misericordia toque nuestras vidas. Y como el ciego Bartimeo, no le pidamos mayores cosas, sino ver todo lo que está a nuestro alrededor, ver la riqueza, la bendición, ver tantas cosas maravillosas que también hay a nuestro alrededor en esos momentos difíciles de nuestras vidas. El Evangelio de hoy es un evangelio de esperanza, es un llamado a no tener miedo, es un llamado a confiar en Dios,
para que podamos nosotros curar nuestra ceguera espiritual y así poder ver claramente el camino que debemos de seguir en las situaciones adversas de nuestras vidas. Señor, como el ciego Bartimeo, también hoy nosotros te decimos: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Arzobispo de Marruecos pide no olvidar la otra cara de la migración. Las avalanchas de personas que intentan llegar a España desde África ha mostrado la realidad de otro de los puntos calientes de la crisis migratoria en el Mediterráneo. Santiago Agrelo fue arzobispo en Tánger entre 2007 y 2019 y conoce muy bien la situación de los migrantes que intentan desesperadamente buscar un futuro mejor. Cuando Francisco viajó a Marruecos, se lo explicó personalmente. Ellos, que son los más vulnerables, llevan en el cuerpo las marcas de Cristo. Aunque vive retirado en Santiago de Compostela, todavía se conmueve al recordar los episodios que vivió en Tánger, como cuando al final de la misa un grupo de jóvenes se le acercaba para pedir su bendición. Tú sabes que te están pidiendo algo que es para echarse al día siguiente o esa misma noche, echarse al mar e intentar pasar el estrecho de Gibraltar. Entonces, dice, tú que los bendices, a ti, a quien no han dicho nada porque no te han dicho a dónde van ni cómo van, pues, ¿qué haces? Los bendices. Y recuerdo uno de los párrocos me decía, uno tiene la sensación que les está dando la última unción, como Es así como funcionan las cosas. La iglesia en Tánger atendía a muchos necesitados. Los que peor lo pasaban eran los que venían fuera de Marruecos. Algunos vivían escondidos en los bosques a pesar del frío invierno. Santiago Agrelo iba allí a darles comida y confiesa que regresaba completamente abatido. Para el obispo, volver a casa y meterse a la noche en su cama normal, en una habitación, se transforma en un recuerdo hiriente, ¿sabes? En un recuerdo hiriente. Ya no puedes estar en tu casa como si no hubieses dejado a tus hijos en el monte. Allí se quedan. Y esa es la situación de todos los días. No es de una semana en la que hay pues, en Ceuta un acontecimiento extraordinario. No, es la situación de todos los días. Le preguntamos qué piensa si el Papa visitara la frontera entre España y Marruecos, como ya hizo en otros lugares semejantes como El Paso o Lampedusa. Dice que sería un evento precioso, aunque reconoce que no sabría decir qué alcance político tendría. Tiene una palabra serena, profunda, lúcida, clarividente y llega a donde tiene que llegar. Quiero decir, llega al corazón de la gente sencilla. Yo no soy capaz de ver lo que hay detrás de la política para que ciertas cosas se ignoren y ciertas cosas se resalten. No soy capaz. Entonces me abstengo de pensar y uno continúa con su pequeña lucha para cambiar la conciencia social. Por eso pide con insistencia que no se criminalice a los migrantes y que se recuerde también la otra cara de la migración, la que él pudo tocar con sus manos, la cara del miedo, la pobreza y la soledad que para curarse más que nada necesita cariño. Esta es la página web de la plataforma mundial Laudato Si, que el Vaticano acaba de lanzar. Esta es la web de la plataforma mundial Laudato Si que el Vaticano acaba de lanzar. Quienes se apunten cumplirán un recorrido de acciones concretas para vivir en línea con lo que pide el Papa, buscar respuestas al sufrimiento de la tierra, de los pobres, adoptar una economía ecológica, un estilo de vida sencillo y promover el compromiso de la sociedad y una educación y espiritualidad ecológica. Abbiamo bisogno perciò di un nuovo approccio ecologico che trasformi il nostro modo di abitare il mondo, i nostri stili di vita, la nostra relazione con le risorse della terra
e in generale il modo di guardare all'uomo e di vivere la vita. 6 años después de la encíclica Laudato Si, está bien contemplar el mundo que estamos dejando a nuestros hijos, a las generaciones futuras. La pandemia nos ha hecho reflexionar, pero el grito de la tierra y de los pobres se está haciendo cada vez más urgente y desgarrador. El objetivo es promover un cambio social desde abajo para conseguir un mundo que viva una ecología integral. Para eso, desde el Vaticano, dicen que basta ser prácticos e involucrar a un número grande de personas. Los sociólogos nos dicen que si consigues llegar a un 3,5% de un grupo, consigues la masa crítica para hacer un cambio. Eso fue lo que hizo Gandhi, lo que hizo Nelson Mandela, y esperemos que el Papa Francisco en pocos años, en esta crítica década, consiga cumplir ese objetivo. El itinerario no es breve porque dura 7 años y está dirigido a individuos y grupos, desde familias a parroquias, pasando por empresas, hospitales, congregaciones e institutos religiosos o asociaciones culturales. Creo que la plataforma de acción representa un instrumento muy importante porque la podemos usar todos, como individuos, grupos o comunidades. Ofrece líneas de acción concretas y ofrece instrumentos y herramientas que podemos usar para llegar a la conversión ecológica. La duración de 7 años fue escogida porque 7 fueron los días de la creación según el Génesis y porque se busca una acción que sensibilice profundamente y que perdure en el tiempo. El primer año se dedicará a reflexionar sobre la construcción de comunidades, necesidad de intercambiar recursos y planificar planes de acción. Los 5 años siguientes se dedicarán a acciones concretas. Estas se irán dando a conocer más adelante. El último año será para reflexionar y contemplar la creación. El Papa Francisco traslada fuera del Vaticano el preseminario que es investigado por presuntos abusos. Francisco ha tomado una contundente medida sin esperar la sentencia del juicio por abusos entre compañeros del preseminario situado en el Vaticano. Ordenó trasladar la sede fuera del territorio vaticano a partir de septiembre. La Santa Sede informó que la medida se estudia desde hace tiempo para fomentar la proximidad de los estudiantes a los lugares de estudio y actividades recreativas. El Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano investiga presuntos abusos cometidos por un exalumno a un compañero cuando ambos eran menores de edad y residían en la institución antes de 2012. El preseminario San Pío X ha tenido su sede dentro del Vaticano desde hace 75 años y sus alumnos son monaguillos durante las misas celebradas en la Basílica de San Pedro. Y nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Hay un total de 1.458.000 personas vacunadas con las 2 dosis. Vamos avanzando poco a poco y es necesario, porque si no, si viene la tercera ola, es necesario que al menos el 70% de las personas estén vacunadas para que no haya un desastre sanitario. Este sábado próximo, aparte de que va a haber manifestaciones, al menos en Lima va a haber contra el comunismo, va a haber también jornadas de espiritualidad. Los jóvenes tienen una oportunidad el próximo sábado, día 29, a las 10 de la mañana, online, para celebrar el Encuentro Nacional Juvenil de la Legión de María, con motivo de los 100 años que se cumplen de este movimiento apostólico tan bueno aquí en Perú. El padre Omar Sánchez es un sacerdote muy entregado a los pobres, a los enfermos, a los necesitados, con una generosidad y una fe en la providencia de Dios impresionante. Tiene varios lugares donde acoge a niños, jóvenes, adultos, drogadictos, enfermos que nadie quiere, y los atiende con mucho cariño con los voluntarios que están con él. Ha puesto 3 plantas de oxígeno gratis para los necesitados, es decir, un hombre entregado a Dios y entregado a los más necesitados. El día de Pentecostés, en la homilía, pues dijo lo que siempre dice la Iglesia, que el comunismo es enemigo acérrimo de la Iglesia. Es enemigo de la Iglesia.
es la verdad, lo han dicho los papas, pues esto le ha traído amenazas de muerte. Es una pena porque nadie como él está entregado a la vida, a hacer el bien a los más pobres y necesitados. El gobierno está poniendo nuevas medidas para reactivar la economía. Va a invertir 1.230 millones de soles. Parte para canastas familiares, parte para empleo temporal, parte para emergencia sanitaria. El Poder Ejecutivo también ha presentado ante el Tribunal Constitucional el rechazo de la ley de devolución de aportes del FONAVI, porque el gobierno no tendría dinero suficiente. Se habla de unos 3.000 billones de soles. Esperamos la respuesta del Tribunal Constitucional. La carta de los obispos del Perú, la conferencia episcopal, está siendo comentada de muchas maneras. Ellos, de una manera muy comedida, invitan a ser responsables, hablan de que el comunismo ciertamente es contrario a la Iglesia y también el capitalismo desacerbado, extremo. Cada uno que piense bien las consecuencias de lo que va a votar. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Hoy, 27 de mayo, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Agustín de Canterbury. Conozcamos su historia. Como desconfiaban del obispo Agustín de Canterbury, los representantes de los monasterios de Gales, que refugiados allí tras la invasión de los anglosajones eran los representantes del último reducto católico que quedaba en las Islas Británicas y por su aislamiento se habían olvidado de la autoridad del Papa, aceptaron reunirse con él, pero en campo abierto. Cuando iba a comenzar la conferencia se desató una furiosa tormenta y mientras los monjes trataban de guarecerse, el obispo se quedó orando en su sitio, de pronto levantó las manos y en voz alta ordenó al temporal que amainaran y al instante se detuvo la lluvia y apareció un radiante sol. Aunque asombrados por el milagro, de todas maneras se rehusaron a evangelizar bajo sus órdenes a los anglosajones, arguyendo que no le reconocían a él como legado del Papa y máxima autoridad de la Iglesia en la isla. Entonces el obispo Agustín les vaticinó que, como no queréis enseñar a los ingleses el camino de la vida, recibiréis de ellos el castigo de la muerte. En efecto, la profecía se cumplió pocos años después, cuando Etelfrido, rey de los anglos del norte, masacró a más de 1.200 monjes porque no le abrieron la puerta de su monasterio. Este Agustín de Canterbury, nacido en el año 534 en Roma, fue educado en el monasterio de San Andrés y allí fue ordenado sacerdote. Gracias a su enérgica sabiduría y piedad, fue nombrado prior por el fundador de la abadía, Gregorio I, al que la historia, entre otras cosas, conoce como San Gregorio Magno. Este mismo papa, obsesionado por la evangelización de Inglaterra, lo envió a las Islas Británicas y con un grupo de 39 misioneros llegó a la costa inglesa a finales del año 596, en la que fue recibido con alborozo y respeto por el rey de Kent, Ethelberto, quien, tal vez influenciado por su esposa la reina Berta, que era cristiana, le cedió su propio palacio sobre el que hoy se levanta la Catedral de Canterbury, la más importante de Inglaterra, y le regaló los terrenos aledaños para construir la abadía. Al poco tiempo bautizó al soberano y el día de Navidad del 597, 10.000 anglosajones, incluidos todos los nobles, recibieron el agua bautismal. Ante tal avalancha de conversiones y sin los misioneros suficientes para completar su tarea, acudió entonces a los clérigos de Gales, pero como estos se negaron a secundarlo, le pidió refuerzos al Papa, que le respondió con una legión de entusiastas predicadores y lo recompensó con el palio arzobispal. Y además le dio el cargo de primado de Inglaterra. Aconsejado por el Papa Gregorio Magno, desarrolló la novedosa metodología que aún hoy es la base de todas las misiones, es decir, no destruir los templos paganos, sino adecuarlos para la práctica católica, mimetizar las celebraciones de la Iglesia dentro de las fiestas idólatras, sin interferir en ellas y respetar las costumbres de cada pueblo.
Como la oleada de conversiones ya abarcaba buena parte del país, fundó las diócesis de Londres y Rochester, en las que nombró como obispos a sus mejores hombres, Justo y Melitón. Pues en solo 7 años logró adoctrinar a toda Inglaterra y establecer para su debida atención prelaturas a lo largo y ancho de las islas. Cuando ya los frutos estaban maduros, se cumplió aquello de que unos son los que siembran y otros los que cosechan. Pues tras su muerte, ocurrida el 26 de mayo del 605, su anhelo de conquistar para Jesucristo a Inglaterra se cumplió con creces antes de 2 siglos. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Agustín de Canterbury que nos dé paciencia para sembrar la palabra de Dios, aunque no veamos la cosecha. Les presentamos las imágenes del Papa Francisco besando el tatuaje de una sobreviviente del campo de concentración Auschwitz. Y para el final de nuestro noticiero del día de hoy, les dejamos con esta bella alabanza dedicada a nuestra Madre Celestial, titulada Anhelo. Es una palabra que anhelo decir al referirme a ti, oh María, porque me siento tu hijo que siempre has protegido cada momento de mi vida. Siempre seré tu hijo, madre mía, siempre seré tu hijo, madre mía. Cuando me siento solo, vengo a ti a contarte mis penas y alegrías,
porque me siento tu hijo que siempre has protegido cada momento de mi vida. Siempre seré tu hijo, madre mía, siempre seré tu hijo, madre mía. Si en mi vida te fallé, perdón hoy te pido, oh María, porque me siento tu hijo que siempre has protegido cada momento de mi vida. Siempre seré tu hijo, madre mía, siempre seré tu hijo, madre mía, siempre seré tu hijo, madre mía. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en las cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.